Primero, gracias a todos por estar aquí, a esta audiencia, y debo agradecerle a la Universidad Católica por la posibilidad de estar aquí. Estoy muy emocionado de estar aquí. Me siento honrado y es un placer presentar en esta conferencia. Trataré de hablar lentamente porque alguien tiene que interpretar. Álvaro ya me dijo, ya les contó de mí, quizás mucho, por lo tanto decidí no hablar de mí. Lo que voy a decir hoy es lo que ven, el edificio que ven ahí, y tienen el título, y ahí es donde de este instituto vengo. El objetivo de esta conferencia es cómo la educación superior y la industria se unen. Y uno de los ejemplos que pueden encontrar en India empezó en nuestro instituto unos 60 años antes de la independencia. Todavía éramos colonia de Gran Bretaña, y en esa época incluso la idea de libertad no estaba ahí o no se había desarrollado. Todo eso debido a Jamsetji Tata. Lo que antes era una nación de comunidad no ayudaba a los más débiles, y queríamos ayudarlos para dar lo mejor de ellos para el país. En esa época el instituto se llamaba Universidad de Bombay y se inspiró de una presentación de una hora, y queríamos hablar de tres cosas. Ya era la revolución industrial estaba madura en Europa, pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todavía no estaba muy madura en India. El acero es algo muy importante para el desarrollo. Como pueden ver, el acero juega un rol importante. Y estaba dedicado, estábamos haciendo una investigación. Estos institutos ya existían en Europa, pero no en Europa. Entonces, él quería traer todo esto a India. Entonces, esta idea apareció en su mente y hablaba con las personas. Él fue uno de los filósofos y venía a Chicago en el mismo barco. Tuvieron una conversación y con Swami Viveka, y quería ser un líder para instituto. Y en otra carta, si ven en una universidad, van a ver la carta original. Swami Viveka le gustó la idea, pero no le gustó la idea de liderar el instituto. Por lo tanto, eventualmente lo hizo el que ayudaba al primer ministro de India, porque se necesitaba espacio. Un espacio para crear para el instituto fue dado por el Bangalore Consem, y este era el rey Krishnaraja Wadeyar. Su madre, la madre era la reina, pero él era el que estaba gobernando, y su madre decidió donar unas 370 acres del terreno para crear el instituto. Por lo tanto, en 1904, Vignatata falleció. Por lo tanto, y tenía una persona que lo ayudaba, y tomó el proyecto, y en 1909 el instituto finalmente se hizo realidad, donde se enseñaban distintas ramas de la ciencia y se utilizaban para los intereses de la India, para desarrollar la ciencia y para dar una nueva dimensión a la educación superior. Rápidamente les diré de dónde vengo. Este es un mapa de India. Yo vengo del sur, de Bangalore, que es conocido por IP, lo que llamamos el Silicon Valley del Este.
porque además hay mucha infraestructura alrededor de la ciudad dedicada a esto. Cuando Reggie ya empezó la institución, todos mis predecesores pudieron lograr la idea que él tenía. Primero, C.V. Raman fue el primero que consiguió un premio Nobel en ciencia. Y sus experimentos fueron inspirados en este instituto y luego se mudó en 1932. Y Ramachandran es la primera persona que escuché fuera de India que había trabajado en un triple elíptica estructura de colágeno y también estaba cuidando parte de la población. Y ahora estamos hablando del principio del siglo XX. Y tuvimos la primera mujer ingeniera que se convirtió en parte de la facultad. En 1933, más o menos, también la primera bioquímica y nutricionista, también mujer. Anna Mani, también la primera física de India. Y también un miembro de la facultad del departamento de física, que se estuvo trabajando en el departamento nuclear. Empezaron a desarrollar la institución y también de diseminar las ideas para ayudar a la nación y su desarrollo. Vikram, el que ven acá, ambos de ellos son padres del programa espacial, el programa espacial de India, que vino de nuestro instituto. Si ven a Bangalore, hay varias instituciones educacionales y varios centros, y todos ellos, casi todos ellos, salieron de este instituto. Tratamos de seguir con la visión del fundador en ciencia y tecnología, utilizando la investigación para las masas, no solo para la institución. Rodam Narasimha fue el primero que comenzó en los layers y en la dinámica de fluidos. Y C.N. Rao creó un nuevo instituto y que acaba de fallecer, un físico de partículas. Esta lista continúa y recientemente no nos hemos detenido. India decidió enviar a su primer ser humano al espacio. Estos son los 4 caballeros que ven, son pilotos de la Fuerza Aérea, pero también necesitan ayuda de la educación superior. Nos dieron la tarea de darles un magíster. Y la persona que ven ahí, el señor Shukla, será el primero que va a ir al espacio, probablemente a finales de año. Los 4 irán a principios del próximo año. No se preocupen por los números. Vamos a hablar del tamaño de la comunidad. Tenemos más de 5,000 estudiantes. Y cuando este instituto fue creado, éramos exclusivamente una escuela de posgrado. Por lo tanto, no teníamos ningún programa de pregrado durante mucho tiempo. Cuando completamos los 100 años, luego el director, el profesor Benram, decidió abrir el instituto para los alumnos de pregrado porque se dio cuenta que la educación superior y el temperamento tiene que ser desarrollado mucho antes. Es por eso que este instituto tiene una aproximación a la educación superior, que empieza en generaciones más jóvenes. También abrimos un programa bien exclusivo de solo 600 estudiantes, 150 cada año y ahora hay 600, ahora son 500. Unos 3,000 al año son estudiantes. Todos son investigadores. La mayoría son estudiantes de magíster. Tenemos 700 cursos y nuestra contribución a la comunidad fue reconocida por el gobierno de India en 2018. Y también nos dieron mucha autonomía. Eso nos ayuda
a trabajar sin interferencia de ningún gobierno, de nadie, y crear nuestros propios mallas curriculares en ciencia y ingeniería, sin dejar de lado los fundamentos de la ciencia. Ese ha sido uno de los mantras de nuestra institución. Voy a mostrarles unas fotografías. Así se veía nuestra institución cuando fue construida en 1909 y así es como se ve ahora. Como puede ver, antes no había ningún árbol y ahora es un campus completamente forestado, con su propia fauna y flora. Es como una isla en la ciudad. A diferencia de la opinión popular, de que cortamos los árboles, nosotros llegamos primero y después siguieron los árboles. También les diré la estructura del instituto. Tenemos 44 departamentos y los llamamos divisiones, así que tenemos 7 divisiones. Y estos cubren prácticamente todos los aspectos de la ciencia e ingeniería. Así que, por ejemplo, tenemos ciencias mecánicas, médicas, químicas. Ahora, hay otras 2 divisiones que se crearon hace poco y son muy importantes en términos de cómo está evolucionando todo a futuro. Entonces, ya tiene casi 10 años la división interdisciplinaria y nos dimos cuenta de que los desafíos modernos que enfrenta el humano requieren que sean vistos de manera interdisciplinaria. Y por eso se creó una división completa para enfocarse en estos problemas. Esta división le permite a las personas a salir de sus silos y empezar a hablar entre ellos para tratar de entender la naturaleza compleja del problema, el cambio climático, energías, el agua. El agua también es un gran problema, sobre todo a futuro cercano. Problemas de salud. Entonces así lo podemos ver desde muchos ángulos. Para distintos proyectos podemos ver no solamente química, la matemática, sino que mirar al gran impacto. Ahora, la siguiente generación, ellos necesitan ser entrenados de manera interdisciplinaria, de manera transversal. Esto solo se puede dar cuando somos muy abiertos y empezamos a compartir nuestra perspectiva a distintos problemas y cómo enfrentamos la solución. Y unimos todo esto de varias áreas y unimos sus corazones para lograr generar un impacto o algo que sea bueno para la humanidad. Ahora, la última en aparecer es la de las ciencias médicas. No era original cuando se creó el instituto, pero sí existía la escuela médica y el director decidió traerlo, y la razón por la que estaba tan inspirado de traerlo al instituto, ven aquí las 6 divisiones y 45 departamentos más o menos. Prácticamente en todas partes había personas trabajando activamente en el aspecto de la salud social. Y por eso vemos distintos niveles de detalles y los tipos de problemas, ingeniería química, los proyectos, todo. Así que queríamos utilizar eso y sacarle la ventaja. Y ahora tomamos sus ideas y capacitamos a la siguiente generación de médicos. No es necesario tener otra escuela de medicina, no quiere decir que no sean importantes, pero esta es la próxima generación de médicos que tienen experiencia inmediata en investigación. Así que podemos tener médicos que van a tener este tipo de experiencia. Con esa idea en mente, creamos la escuela médica y me gustaría mostrarles algunas cosas más. Para poder lograrlo, también tenemos que ver qué tipo de capacitación hay que dar y cuál es el que tienen y cómo ha sido esto facilitado. Les mostré algunas de nuestras instalaciones. Tal vez aquí también tenemos la computadora más rápida. Tenemos un sistema de microscopio avanzado, se puede ver
cosas debo decir, este es uno de los microscopios más avanzados. Yo diría en el mundo, hay solo 3 o 4 del mismo nivel. Luego, nanofabricación. Saben que la próxima generación básicamente es a través de los semiconductores. Y durante la pandemia se rompió la cadena de suministro y eso generó que los precios aumentasen, etc. Así que los países están creando sus propios semiconductores y sus propias misiones o políticas para poder ser autosustentables en términos de semiconductores. Y esto predata la pandemia. Comenzó en 2011. La idea del centro es muy simple. No es solamente que sea para nuestra universidad, sino que para tener a la próxima generación de nanotecnólogos. Para cualquier universidad de India, cualquier persona que sea parte de la academia, ya sea una universidad pública o privada, y no nos limitamos solo allí, sino que también traemos a estudiantes internacionales. Por supuesto, de nuestros países vecinos, países de Asia, vienen a trabajar aquí con nosotros y llevarse de vuelta a sus países estos programas. Por supuesto, también tenemos un laboratorio BSL. Muy pocos países lo tienen. Y estos son solo 4 que estoy destacando. Tenemos unas 4.000 instalaciones como estas, pero se los muestro porque ahora todo se pone en un portal en línea. Entonces, además hay que mostrar cómo las tecnologías nos están permitiendo diseminar más allá del instituto. No solamente es usarlo, sino que también compartirlo. Así que, si vemos ahora en línea, nos pueden buscar y caminar por todas nuestras instalaciones. Y yo diría que está cercano al 90%. Está online, así que somos el número 1 también en términos de que las instalaciones están siendo utilizadas por la comunidad, no solamente la universidad lo usa, por supuesto, eso fue el primer mandato que era para todos. Volviendo entonces a la escuela de medicina, todo esto se está utilizando para ayudar o entender la salud humana y la ingeniería, así que la idea era unirlos, ingeniería con medicina, para crear la siguiente generación. Y comenzamos en Indonesia. En la escuela médica, por lo general en India, tienes que tener tu propio hospital si ya fuiste a una escuela médica. Así que comenzamos con un hospital de súper especialización. El edificio ya va a estar listo. Yo creo que para final de este año ya vamos a tener el hospital funcionando. Y en el verano 2026 vamos a tener nuestros primeros estudiantes de medicina. Y ya comenzamos con las donaciones. La mayoría vienen de la industria, por supuesto. Y no fue un problema el financiamiento, el problema era convencer a la comunidad del campus que de verdad necesitábamos invertir en esto. Así que eso todavía está avanzando. Hay algunas personas que están muy felices. Yo soy uno de ellos. Hay otros que no están para nada contentos porque sienten que es innecesario y que va a crear muchedumbre en la universidad. Pero todo van a ser magíster, así que la mayoría sean magísters y doctorados. Ahora rápidamente quiero que veamos el paisaje de educación superior en India. Tenemos 23 institutos de ciencia, o de tecnología, perdón. Nosotros existimos unos 50 años antes del IIT más antiguo, y luego tenemos 37 laboratorios de investigación industrial y científica, tenemos 31 institutos de tecnología nacional y luego tenemos 7 institutos de educación de ciencias e investigación. Tenemos institutos de excelencia. Además de eso, tenemos 56 centros, 479
en los estados y 430 universidades privadas. Y esta es una gran cantidad de universidades. Ahora, tenemos inversionistas que de verdad están ayudando. Esencialmente la idea es entrenar a quienes están en su pregrado, pero la idea también es que seguir avanzando. Nos dimos cuenta de que la parte más importante para contribuir al país era a través de la educación. Como les decía, sobre los programas de pregrado, comenzamos a capacitarlos a las nuevas generaciones de científicos en India. Cuando son menores de edad, queremos que entren y luego de que pasen por su pregrado, entren a un magíster o un posgrado. Básicamente, lo que hemos descubierto es que matemática, computación y ciencia de datos son los pregrados más buscados. Y estos tres programas se unen para darle esta base educacional a todos los estudiantes. Una tendencia que vi hace poco que es preocupante un poco entre los inversionistas privados que vieron, muchos de ellos son universidades o escuelas de ingeniería, han comenzado a cerrar algunas áreas de ingeniería. Por ejemplo, no tienen estudiantes, entonces van cerrando distintas escuelas de ingeniería. Así que la mayoría de los estudiantes que entran quieren estudiar ciencias de la computación o inteligencia artificial. Eso no es bueno. Y estamos colectivamente pensando en cómo podemos darle la vuelta a esta tendencia si podemos, y no tenemos respuesta. Pero este es el escenario, el paisaje que vemos si vamos a las universidades privadas. Nosotros no tenemos ese problema porque tenemos un número muy estricto de quienes entran, y eso va cambiando en cada área basado en cómo se ve el mercado laboral. Pero las universidades privadas no, simplemente están ahí para hacer su dinero. Lo diría sin cuidado, ¿no? Pero lo tienen que hacer porque si no cerrarían. Y ahora, para enfrentar esto, en 2020 comenzamos con nuestra Política Nacional de Educación. Y lo traje para discutirlo aquí un poco con ustedes y responder cualquier pregunta que tengan al respecto. El núcleo de esta política de educación, porque ya sabemos que la ingeniería, las ciencias son muy importantes, pero ahora no solamente es ciencias de la computación e inteligencia artificial. Y esto se estaba discutiendo también en el panel anterior. El contexto local en términos de la India es muy distinto porque tenemos, yo creo que uno de los países más diversos culturalmente. Tenemos diversidad en cada aspecto de la vida: cultura, idioma, comida, todo, y cualquier cosa, religión. Y incluirlos a todos en la educación se vuelve extremadamente importante porque no queremos perder esos valores. La profesora Lilian hablaba de lo importante que es tener diversidad. Y este es uno de los desafíos y una de las metas de la nueva política de educación, es mantener la diversidad, no perderla bajo cualquier costo, mantenerla. Lo segundo, por supuesto, equidad e inclusión. ¿Cómo les damos una importancia igualitaria? En India se tiene en algunas zonas su propio idioma, su propia cultura. Entonces aquí vamos a tener un programa que está basado en uno de los idiomas nacionales, el hindi. ¿Cómo podemos hacerlo para que no sea
abrumado por la cultura local. Esto es muy complejo, extremadamente complejo. No es por diferencias políticas, pero de nuevo, estamos tratando de entender y desarrollar herramientas. Y la innovación nos puede ayudar a cerrar esa brecha. Ahora tenemos, por supuesto, participación de la comunidad. No simplemente somos la universidad y estamos aquí, sino que cómo participamos y nos vinculamos con el medio. Los profesores, cómo pueden ir de manera activa, porque la población es enorme en India. Y aún así, la población a educación superior, la educación no es tan buena, así que ¿cómo podemos hacerla más accesible? ¿Cómo cuidamos a la comunidad? Esa es la forma, y eso es parte de esta nueva política. Y hay otra que es la más importante, el uso de la tecnología, utilizar la tecnología para acelerar todo este tanque y hacerlo más democrático para que sea más accesible para la población en su mayoría. Por supuesto, la idea es enfatizar el concepto de entendimiento. La idea es destacar el concepto de entendimiento. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que entiendan un concepto? También capacidades de identificar cada estudiante, por ejemplo, que no sea solo un gran rebaño, sino que promover el pensamiento crítico y también seguir liderándolos. Esto se ve muy estricto, pero para lograrlo se han hecho cosas para facilitarlo, para que las personas sigan su ritmo. Por ejemplo, hay aprendizaje experimental, el descubrimiento en base a la enseñanza, pedagogía integrada. Entonces ponemos todo junto y hacemos que sea más fácil y más entretenido que intimidante para ellos. También la tutoría, mentoría, y utilizamos la tecnología de manera integrada. Usualmente cuando yo estudiaba teníamos una mochila muy pesada, ahora no. ¿Cómo podemos que eso sea parte de todo? Esto está evolucionando y está siendo implementado y también está tratando de darle flexibilidad. Por ejemplo, si uno estudia por un año y uno decide tomar una pausa, se puede hacer y después volver. En los estudios también, si quieren estudiar economía y no tienen ningún tipo de base porque estudiaron historia, por ejemplo, eso no debería limitarlos, aunque la experiencia sea en algo, pueden estudiar economía en cualquier tema, no solo eso, sino también ingeniería, por ejemplo. Tradicionalmente, la educación se disemina hacia todos y por lo tanto el contexto no debería ser limitante. Cuando hablo de contexto educativo. Estas son metas muy desafiantes. Ahora, en la última parte de mi presentación, quisiera hablar de innovación. Antes de hacer esto, que es algo muy repetitivo, quizá vamos a definirlo porque es muy importante. ¿Qué significa innovación? Empieza, por supuesto, de la creatividad. Pero lo que hacemos en nuestro laboratorio, también los científicos descubren cosas todos los días, pero no todas las ideas se llaman innovación. Es una idea que se puede implementar y implementar de una manera que cree valor. Eso es importante. Si hacen todo esto, tenemos alguna innovación. Y el ciclo va así. Hay una idea, hay una generación, después hay que evaluarlo. Esto es solo para mí. Yo escribo artículos y cada idea pienso voy a cambiar el mundo, pero luego me di el cuento de que no me va a cambiar ni siquiera a mí, mucho menos que el mundo. Entonces, ¿cómo puedo filtrar las ideas? Tenemos que ser muy críticos acerca de las ideas. Cuando queremos transformar un producto, es importante filtrar
evaluar. Hay que matar a los propios bebés. Quizás no es la mejor manera de decirlo, pero eso es la parte más difícil cuando uno elige que sigue adelante y que no. Es una barrera, porque creamos muchos artículos, pero no todos los artículos le agregan valor a la vida. Lo segundo es el concepto del desarrollo. Y hay que desarrollarlo y luego probarlo lo más que se pueda. Y luego hay que venderlo. Por supuesto, esa no es mi parte. Pero hay que conseguir una estrategia de mercado, competir, analizar, etc. Luego hay que desarrollar el producto. Luego uno pasa por el mercado y lo comercializa. Nuestra tarea termina por aquí. En los otros puntos no tenemos ningún tipo de entrenamiento, por lo menos en India, y esta es una gran brecha. Esos últimos 4 puntos son igual de importantes. Yo no lo creía antes. Yo decía que las ideas eran lo importante y eso era muy bueno. Sí, se puede hacer, pero si nadie lo va a comprar o si uno no puede venderlo, ¿qué vamos a hacer? Les mostraré un ejemplo porque esto es importante. Además que hay que seguir mejorándolo. Esto es el paisaje de los emprendedores. En Google podemos encontrar de todos los emprendimientos registrados en India, solo un cuarentavo son las empresas que llegan a costar más de $1 billón. Eso significa de 1 en 40.000. Ese es la razón de éxito, la proporción de éxito. Y yo siento que la mayor razón para eso, y especialmente las ideas que vienen de la academia, es esta falta de puntos. Y creo que mi alma mater es desde donde parten la mayoría de esos nuevos negocios. Cada año creamos unos 120 nuevas empresas y en nuestro instituto, cuando hablo de mi instituto, no podemos perder este tren. De todos los institutos no hay ningún IS. Entonces empezamos un centro de educación para la innovación y la industria, desarrollo e investigación. Si ustedes son parte de la industria y tienen algún problema, sienten que alguien de nuestra facultad puede solucionarlo, entonces uno puede empezar un proyecto para que ellos resuelvan el problema. También puede ser al revés. Si uno cree que tiene una respuesta para algún problema, uno puede contactar a alguien y empezar un nuevo negocio. La mayoría son estudiantes de doctorado y por lo tanto creen que pueden seguir. Todo empieza en la facultad. Es muy diferente de lo que ocurre desde otras partes del país. Entonces, en el instituto, si aparece una idea, lanzan un programa llamado Facultad de Emprendimiento. Eso nos dice que si se tiene una idea, la pueden traer al instituto. El instituto lo va a revisar internamente. Esta es una idea que podría llegar a ser un producto y luego son revisados por los expertos en la industria. Sí, esto tiene, y van a decir si algo tiene un cierto potencial de ser comprado. Si uno cruza esas 2 pruebas, se puede empezar la incubadora. Y entonces hay un año sabático para estudiar, incluso 2, para probar la idea y ver si se puede llegar a tener éxito. Y también les dan un poco de fondos, porque no es barato hacerlo.
a cambio ellos reciben parte del capital. Y esto es hecho por una entidad llamada Fundación para la Ciencia, Innovación y Desarrollo. Tienen espacio para unas 100 proyectos, son incubadoras, por lo tanto también toman algunos proyectos de fuera. Tienen también algunas pasantías y lo estructuran de esta manera, pero todos los negocios empiezan desde cero y se enfocan en la ciencia y el impacto social, donde se evalúan las ideas, incluso al nivel de instituto, quieren verlo. Esto viene desde el fondo de la ciencia y también tienen algún impacto social. Si un proyecto no toca esos 2 puntos, entonces no serán elegidos para esta beca. Pero si están en otros campos, sus ideas pueden ser creadas, por ejemplo, si están en el sector de servicio. Actualmente tienen algo llamado el comercio rápido. En 10 minutos aparece en la puerta. Y eso todos son unicorn. Pero aquí en este instituto no vemos nada de eso. Acá se estudia todo lo que es la ciencia profunda. Y aquí tenemos una presencia también en el espacio, agricultura, robótica, biotecnología, sustentabilidad, movilidad, meditech, nanotecnología, biotech. Como ven, nada de eso tiene que ver con la entrega de comida, con mucho respeto. Pero aquí el objetivo es diferente. Realmente queremos buscar innovaciones creadas en el instituto y crear un mapa de ruta para llegarlo al mercado. Y esas 4 cosas que se ven, el marketing, cómo se comercializa, cómo se marketea, todo eso, junto con los líderes de la industria que pueden ayudarlos a llevar el producto al mercado. Por ejemplo, el comienzo puede empezar así. Hay una idea de parte de un emprendedor, toma 6 meses a 1 año y se dice si que es bueno o no. Luego de que se realiza, se utiliza el tiempo para validar la tecnología, construir un plan de negocios y luego se puede empezar, antes de empezar, se empieza a valorar la idea y durante todo esto reciben fondos para cubrir los costos. Estas algunas de las cosas que se han hecho en la facultad y hemos ayudado a varias empresas exitosas. Ahora, la pregunta es, muy bien, hay mucha investigación que sale del instituto que va hacia la industria. Entonces, ¿podría devolverse eso? Y sí, hay nuevos cursos o programas que se ofrecen que están dándose cuenta de esto. ¿Qué se necesita para acelerar y desarrollar las empresas en esas áreas? Esa es la gran diferencia que vemos aquí. Y en la mayoría de las clases, como por ejemplo la tecnología cuántica, vemos que hay un programa en tecnología cuántica, es uno de los primeros del país. También en el cuidado de la salud. Y en cada área hay un doctorado, un MTech y también, por supuesto, un magíster en administración. Y los mallas curriculares evolucionan no solo para enseñar, sino también aprender de lo que necesita desde el punto de vista educacional. Por lo tanto, estas son cosas muy buenas que nos han ayudado en muchas discusiones. También he trabajado en algunos materiales que fueron creados por nuestros grupos y hemos desarrollado muchos modelos de inteligencia artificial para encontrar nuevos materiales, por si están interesados. Pero durante un minuto no nos preocupemos de eso. Quiero hablar de las ventajas
de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa. A veces es un poco intimidante. Se piensa que va a cambiarlo todo, pero no es así. Las ventajas, por ejemplo, son concretas y todos las sentimos en nuestra generación. Es el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Algo que podría haber tomado años fue hecho muy rápido, en solo meses, y eso fue gracias a la inteligencia artificial. Y creo que muchos hemos sido beneficiados por eso. También ahora se han hecho muchas tareas mundanas que hacemos rápidamente sin tener que pasar mucho tiempo o esfuerzo en eso. Pero también ha creado un mundo en términos de cosas como escribir un correo, que a veces tomaba 2 horas para que esté compuesto. Ahora lo hacemos en 2 minutos y es un correo bien estructurado. Entonces, uno ahorra 55 minutos. ¿Qué hacemos para ahorrar esto? Si podemos responder a esta pregunta, entonces no hay ningún peligro. Y si no podemos responder esa pregunta, y ahí está el peligro, les daré un ejemplo que he visto con mi propia generación. Yo no conduje autos hasta el 2017. Siempre usaba mapas de papel, no usaba GPS. Y en 2007 fue la primera vez que utilicé GPS. Estaba en Estados Unidos. Una vez lo usé, nunca más pude volver a los mapas de papel. Incluso ahora manejo en mi propia ciudad, que no es tan grande, mi mapa siempre está encendido. Eso no es bueno, me parece. Perdí una habilidad que tenía. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y esencialmente esto viene de nosotros mismos. Si dejamos de poner atención, perdemos la visión de qué es lo que estamos ganando y qué es lo que perdemos, porque hay una ilusión allí. Eso es uno. Lo segundo, otro miedo es que no se está haciendo nada nuevo. Si vemos muchos videos que se pueden generar, los videos, claro, pueden hacerlo por ti, pero son creados por humanos antes de. Son una recolección de ellos que están disponibles, aprendió los patrones. Entonces, incluso antes de eso, cómo la inteligencia artificial funciona con cualquier cosa. Como cerebro humano, buscamos patrones. Vemos algo, empezamos a buscar cuál es el patrón, cuántos escalones, etc. Lo mismo que hace la inteligencia artificial. Así que extrae los patrones y una vez que entiende o toma los patrones, utiliza la idea generativa. Ese es el paso siguiente y crea algo nuevo. Pero es un patrón que no sería muy diferente a lo que los humanos le han enseñado. Ahora, una imagen nueva. Si vemos la imagen nueva, los elementos han sido creados por el humano. No es algo que no hayas visto antes. Así que eso es la parte importante. Pero están aprendiendo estos patrones mucho más rápido. Y la razón es porque están aprendiendo de todo. No se enfocan solo en las industrias, en proyectos, sino que de todos los datos que están disponibles. Y eso está bien. Pero, y yo lo veo así, hay que entender que solo puede funcionar con los patrones que nosotros hemos generado como humanidad. Entonces ahora nuestra tarea es ¿cómo creamos un patrón que sea tan complejo que no tenga historia? Pero que sea útil, ¿no? No es algo al azar. Y ese es el desafío. ¿Cómo entrenamos a la siguiente generación de nuestros científicos o estudiantes para crear estos patrones, crear este nuevo conocimiento y crear nueva historia? Y algo que los modelos de inteligencia artificial no puedan crear simplemente. Por ejemplo, GPT funciona simplemente dentro de los espacios que le has dado. A veces funciona en otros parámetros, pero no debería hacerlo, y si lo hace, no lo hace tan bien. Entonces la idea es cómo creamos estos patrones completamente nuevos que no hayamos visto antes. Así que bueno, quiero agradecerles y creo que no me queda mucho tiempo. Gracias.